bien reconocidos y emblemáticos de diseño. Perdón, que me interrumpió el mensaje en la pantalla. Son, por ejemplo, su mobiliario urbano hecho en plástico post-consumo junto a Faneu, y los pinchos al dedo, que ganó en un concurso organizado por La Crianza, en el que compitió junto con Felipe Assadi, que es nuestro decano de la facultad. Así que nada, los dejo con Rodrigo Alonso, pero un par de menciones e indicaciones antes de ceder la palabra. Les pido por favor mantener los micrófonos en silencio, pueden mantener sus cámaras activadas, daremos un espacio de preguntas al final, las que pueden ir haciendo a través del chat, y vamos a seleccionar algunas para que Rodrigo en el fondo las responda. Y les contamos que esta actividad va a ser grabada. Rodrigo, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Fran, muchas gracias. Para mí, primera vez que hago una charla de esta forma, por eso les pedí también que pudieran tener sus cámaras prendidas para al menos poder ver las caras, y que sabemos es bastante distinto a la realidad, que como mucho yo creo que la extrañamos, pero igual es súper, súper rico poder compartir algunas cosas. Como saben, una charla siempre viene desde, ojalá, desde la experiencia de quien la está dando, más que repetir cosas que dijeron otros, son cosas que tienen que ver desde el propio mundo, desde la experiencia. Y desde ahí también que les quiero hablar. Voy a... normalmente yo hago una charla y me piden que hable de mis procesos, diseños, en fin. Esto va a tener algo de eso, que más que nada van a ser tomados como ejemplo, pero está directamente linkeada y enfocada en cómo estamos viviendo las cosas hoy, y más que pensar en soluciones necesariamente, que es un tema yo diría bastante recurrente, tiene que ver con, a mi modo de ver, cómo enfocarnos desde esta profesión del diseño. Yo imagino que la mayoría de ustedes deben ser diseñadores o tienen alguna afinidad con el diseño, les atrae, o alguien cercano, en fin, porque voy a hablar cosas que son relativas a esta profesión, y por eso hablo también de este sentirnos casi privilegiados por hacer esto. Y lo hablo porque no solo tiene que haber una crisis para saber que podemos hacer muchas cosas, sino es una constante manera de mirar. Para que no sigan viéndome solo a mí, voy a compartir pantalla y voy a empezar con la presentación. Recuerden que si tienen preguntas, las ponen en el chat y después se seleccionan las que no, para que no se vayan repitiendo, y de ahí respondemos, las vamos respondiendo. Me imagino que ahora ven la presentación, ¿no? ¿Ven una pantalla negra, cierto? Sí, ya. Ven solo la pantalla, me imagino, no ven el escritorio para que no vean el desorden. Ya. Rodrigo. ¿Qué? Está perfecto, se Ya. ve. Bien. Esta charla la voy a partir, quizás quienes me han escuchado en otra ocasión, con un par de imágenes que ya son conocidas, pero tiene que ver, y lo van a ver después, tiene relación estricta con algunas cosas que vamos a hablar más adelante, y con la importancia también del registro. Esa imagen que está ahí, que es cuando yo tenía menos años y más pelo, habla de todo eso que está atrás. Son registros, son revistas en las que en algún momento pudieron aparecer algunas de las cosas que hice, y más allá de que salgamos o no en revistas, hablo de esta imagen como como la importancia que tiene poder tener un registro de cada cosa que hagamos. Y después les voy a explicar por qué pongo esa imagen, que más allá de, insisto, de aparecer en una revista, tiene que ver con una herramienta que me sirvió en un juicio. Ahí vamos a hablar de ella. Soy diseñador gráfico, eso fue lo que estudié. Yo quería ser arquitecto, yo desde chico los juguetes con los que más feliz me sentía eran los que me hacía yo. El mejor regalo que me podían hacer era un papel, un cartón, un par de lápices, tijeras y pegamento. Con eso yo era el niño más feliz de la tierra, porque podía construir mis juguetes. Los podía pensar, podía hacer planos de ellos, los podía construir y después destruir, feliz, porque así podía hacer
otros de nuevo. O sea, el proceso completo siempre me gustó. Yo iba a estudiar en la universidad arquitectura, porque según yo eso era lo que tenía que hacer, y 3 días antes de dar la prueba, que antes se llamaba prueba de aptitud, me dio tifus. Y, bueno, comí caca, y finalmente no pude dar la prueba, me fui directamente a la cama, el doctor me dijo, si tú te levantas, te mueres, así de fuerte. Y estudié la segunda carrera que tenía como en vista. Y la segunda carrera ya no era en la universidad, era en un instituto, era en INACAP, y fue diseño gráfico. Y tuve la suerte de tener muchos profesores, diseñadores industriales, artistas, arquitectos de todo tipo, y que me impregnaron igual con aquello que yo quería. Por eso pongo estas imágenes que están acá, que son dibujos que hice yo, que tienen que ver con Chile, con hablar desde aquí para el mundo. Finalmente, en esta imagen, no finalmente, en realidad para empezar, finalmente desde mi presentación, esto habla un poco de varias cosas que he hecho, pero que en estricto rigor no va a ser de esto lo que voy a hablar. Esto que está acá es un resumen, es una imagen casi eh, de detalles de las cosas que he ido haciendo y las que incluso más me enorgullecen, pero en estricto rigor yo quiero empezar a hablar de esto. No de las carretas o del caballo, sino de la capacidad que tengamos y la creatividad que podemos tener. Me imagino que están viendo la imagen donde dice se acarrean curados a Lucas. Eso, este tipo de observación, o esto que está acá, que es una camioneta con un añadido, casi un transformer, este tipo de cosas que van siendo lo que hacemos hoy en Chile, de la forma en que nos movemos hoy en Chile, eso no debe tener ni siquiera una revisión técnica, pero está igual en la calle. Usamos aquellas cosas a nuestro haber que nos funcionen para mejor. Este Casa Ilusión, que es una tiendita chica que está en Pucón, sabemos perfectamente a lo que hace alusión, y sin ningún asco lo usaron. Esta imagen, que es en un momento donde teníamos una reunión súper importante de una comisión que iba a ir a exponer a otro país, era en pleno verano, y en pleno verano se echa a perder el aire acondicionado, y lo que se hizo en ese momento, porque habían un invitado extranjero, ¿no?, que llamaron al técnico. Y cuando llega el técnico, que todos se imaginaban que iba a venir con una serie de herramientas, el técnico llega con esta vara de PVC naranja y le empezó a pegar a el aire acondicionado. Y si ustedes se fijan, ahí estábamos todos en esa reunión y el señor ahí atrás pegándole al aire acondicionado, en el fondo arreglando aquello que debió haberse arreglado de otra forma a la chilena. En esta foto vemos un cartel que, si bien esto es del Transantiago, en ese cartel dice no subir, y lo que está haciendo justamente la gente, bueno, es subir. Acá vemos a nuestro orgullo, al Yagán, a uno de los autos chilenos más conocidos, diría yo. Esto es en plena Bienal de Diseño, no recuerdo qué año, creo que fue el 2016, no lo sé, pero ustedes se fijan bien, y voy a aquí empezar a hacer un acercamiento a esta imagen, el gran Yagán y esta gran exposición estaba igual abajo con un cartón para detener la fuga de aceite. O sea, incluyendo en esa presentación o en esa bienal súper importante, teníamos el clásico suple chileno que iba a terminar de arreglarla en el camino o en la marcha. Esto que está, ay, no sé qué pasó, ¿eh? Esto que está acá, que es una tapa que debió de estar en plena calle, en Las Condes, no estaba, y se pone encima uno de estos destornillarse para que la gente no se caiga, pero si tú ibas mirando tu teléfono, perfectamente te puedes caer en ese hoyo, no lo viste y te quedaste en una parte. Rodrigo, te voy a interrumpir un segundo. ¿Puedes poner reproducir? Porque estamos viendo, claro, la vista previa en el fondo. ¿Puedes ver qué cosa? Ah, tienes toda la razón. Ahí sí. Eso. Ahí sí, gracias. Ya, perfecto. Esto, que lo deben ver también a diario, es una palmera antena.
también es parte nuestra, diría yo, no es una invención chilena, es un elemento que sirve quizás para, no lo sé si de verdad es para ocultar lo fea que pueden ser las antenas de repetidoras de telefonía celular, o porque finalmente de verdad son súper dañinas y no queremos que nadie se dé cuenta. Pero tiene que ver también con parte de nuestra idiosincrasia. Nos fijamos ahí en distintos tipos de palmeras, mega altas. Yo creo que en ninguna parte del mundo existe una palmera con esa perfección, pero acá sí. Y esto que acá, que siempre lo muestro, es casi como si fuera un muestrario de, atrás hay una araucaria antena, adelante hay una palmera antena, toda estartalada, y entre medio un par de antenas. Y entre medio de eso está lo que todos conocemos, lo que está pasando hoy. La pandemia, el coronavirus, el aislarse, el saber que consideramos a muchos de quienes están a nuestro alrededor también como héroes, el cómo ha afectado esto directamente a todo lo que hacemos, al comercio, a nuestras relaciones personales, comerciales, de todo tipo, al estado anímico, a aumentos de depresión, necesidad de salir, a ver a veces imposibilitados algunos de los sueños, esperanzas o planes que teníamos para este año. Desde una mirada más comercial, la bolsa y muchos otros indicadores también que se han visto sumamente alterados por esta desaparición de la gente, sin decir que también, por otro lado, hemos visto, a mi modo de ver, y otra de las cosas positivas, que tenemos un cambio climático no tan malo. Hemos visto lluvias, hemos visto un montón de otras cosas que pueden tener que ver con nuestra desaparición de lo que está pasando fuera. Y esta imagen que puede ser sumamente compleja de entender, no sé si necesariamente es buena o mala, no sé qué están haciendo ellos necesariamente en esa moto, pero con nuestras mascarillas, usándolas igual. Esta charla, pausa comienzo, y aquí hablo del privilegio de ser diseñador con o sin crisis, tiene algo que ver una doble lectura. Y es por eso que la puse de esta forma y vamos a ir desglosando cada una de esas palabras o claves que están puestas ahí en ese nombre. Hablo de el privilegio de ser diseñador. Y primero vamos a analizar el privilegio, o qué es tener un privilegio. No quería hablar, como les decía, desde lo que he venido haciendo en el tiempo, sino solamente tomarlo como un ejemplo. Y a mi modo de ver, poder tomar esta posibilidad de hablar con ustedes para ver las cosas desde otro punto y poder entregar, ojalá, una visión distinta también. Si tomamos el privilegio, casi desde la definición del diccionario de la Real Academia, podemos saber que sería una ventaja especial que disfruta alguien por la concesión de un superior o por su propia capacidad y circunstancia. O sea, un privilegio es una ventaja especial. Mira qué interesante, si lo miramos desde sentir que tenemos un privilegio, saber que tenemos esa ventaja especial. Y es aquí donde, a mi modo de ver, creo mucho más en hablar de pensar dentro de la caja que fuera de la caja. Se nos ha hablado por mucho tiempo que es mejor pensar fuera de la caja, pensemos con todas las posibilidades, pensemos con todos los recursos, pensemos con toda la imaginación que tengamos. Y yo diría, claro, ese es el escenario ideal. Pero si lo pensamos bien, pensar dentro de la caja es como aprender a correr con peso en las piernas. Es como ponerse una vendas con plomo. Una vez que te sacas esas vendas con plomo, te aseguro que vas a tener una musculatura mucho mayor en tus piernas y vas a correr más rápido. Entonces lo que digo acá, pensamos dentro o fuera de ella. Y aquí sí pongo ejemplos de cosas que fui haciendo en el tiempo. En un momento pensé, bueno, ¿y qué se hace con los desechos que generamos a diario, con los desechos que generan las empresas? ¿Qué pasa con los plásticos, con estas montañas interminables de desechos electrónicos? ¿Qué pasa con las tarjetas madre, con los ventiladores, con estas carcasas, como les decía, con el aluminio? Estos son ejemplos, ojo, hay millones de desechos de todo tipo. ¿Qué pasa con el aluminio de las latas de cerveza, bebida, en fin?
Y en un momento dije, bueno, ¿y qué pasaría si yo genero un contenedor en donde yo pueda echar todo esto como desecho, casi como si fuera una mezcla de concreto, donde tengo por un lado el cemento, pero por otro lado tengo la gravilla, tengo las piedrecillas, y armo esta amalgama de cosas. Y quise crear este objeto que, unido con resina epóxica, después de un tiempo, aparece esto, que es como si fuera un bloque de hielo de nuestra época. Cuando esto se le aplica calor, aparece todo lo que está dentro. Y si ustedes se fijan, acá hay un ejercicio más hecho con la misma resina, pero con color. Obtenemos una banca hecha de desechos electrónicos amalgamada con resina y con sus bases hechas de aluminio fundido de lata de cerveza y bebida. Esto, que a mi modo de ver, podría haber sido un objeto que debió haber estado en todos los parques, en todas las plazas, en todos los espacios urbanos, porque podría ser una brutalidad respecto a lo que comunica y también a la manera en que estaba hecho, era imposible de producirse. ¿Y por qué imposible? Porque la resina es carísima, porque es muy compleja de trabajar y porque finalmente cada una de esas piezas estaba hecha de una forma sumamente artesanal. ¿Qué entendí con eso? Que estas piezas las podía yo después vender en una galería de arte, podía yo estar exponiéndolas como un objeto de arte quizás, pero nunca iban a poder llegar a ser aquello que yo quería que fueran, una solución. ¿Qué pasó con esto? Que pude aprender cómo o de qué, de uno de los desechos más recurrentes en los desechos, el plástico. Y al analizar el plástico, me di cuenta que si yo minimizaba en volumen todo aquello que tenía antes, y lo transformaba en chips, como esto que estamos viendo ahora, perfectamente podía hacer algo más interesante, y aquí es donde uno empieza a tocar puertas y a llegar a empresas que te permiten hacer estudios. ¿Qué pasaba si yo metía todo ese plástico, esos chips, los ponía en una matriz de rotomoldeo, lo metía dentro de un horno, y lo que obtenía después era esto? ¿Qué es esto? Es plástico de desecho, triturado, mezclado con plástico o polímeros vírgenes, para hacer un solo elemento. Obviamente eso pasa por un proceso de pulir. ¿Qué hice ahí? Fue ponerle una ampolleta dentro, un cable y un interruptor, y generé una lámpara. Obviamente, una vez más, un elemento que no sé si servía mucho, pero me permitió un buen estudio, con lo suficiente tiempo para entender que aquí había algo donde avanzar. Paso siguiente, cómo usar solo plástico de desecho. Esto que está aquí fue la primera molienda de hombres araña decomisados de contrabando. Si ustedes se fijan, ahí está el color azul, el rojo, algunos tonos piel. Eso no se podía vender, no se podía regalar, porque es plástico que era tóxico para los niños, pero en el momento que podíamos hacer distintas pruebas con matrices también, que las pude obtener, se hizo la primera prueba de ¿y qué pasaría si yo hago un basurero hecho de basura? Bueno, aquí sí aparece algo interesante. Las primeras pruebas de esto me llevaron a que había un camino mucho más interesante, pero hay que seguir avanzando con los desechos, con los plásticos. Paso siguiente, cómo avanzar a hacer algo que ya no sea con una matriz prestada, sino con una matriz propia, hecha de puras caras planas. En vez de llevar un proceso a que me lo genere un robot, puedo hacer que ese mismo proceso lo genere un corte láser, un corte de plasma y finalmente unir caras planas. Este fue el boceto de basureros hechos con puras caras planas y finalmente esta fue la pieza final. Más que esa, esta. Y esta ustedes la pueden ver hoy, está en varios parques, en varios lugares. Y finalmente harto más convincente que las primeras pruebas que no eran nada. Esto está hecho solamente con plástico de desecho. Esa es la matriz a la que me refiero. Es una matriz de acero soldada entre sí con la que era posible rotomoldear. El proceso de rotomoldeo es plástico dentro de una matriz y eso entra a un horno. Es casi como un molde de queque. Una vez que eso se va al horno, esto sale, es lo primero que obtenemos. Ese es el mobiliario. Así aparece. Esas fueron las primeras muestras. Y estas fueron ya las fotos del mobiliario finalmente hecho. ¿Qué usé? La
buena voluntad de una empresa que me permitió ir a estudiar los procesos dentro de sus maquinarias, usar plástico de desecho obtenido también de estas mismas montañas de computadores o desechos electrónicos, y la creatividad, un proceso mucho más simple, de matrices mucho más simples que las hechas por un robot, es decir, lo que tenía a la mano. Ahora sí, estas bancas perfectamente podían ser hechas y no costaban una millonada como las primeras que les mostraba, que finalmente eran, bueno, carísimas, casi una pieza de arte, y no estas que podían costar, o sea, tener de costo 30, 40 mil pesos, a diferencia de 1,5 millones de las primeras que les mostré. Estas fueron las fotos que se tomaron en su momento y es el proyecto que hoy funciona y sigue siendo producido por FANEU para todas las plazas de Chile. Se llamó 100%. Esto se usó también en otros eventos como el Lollapalooza del 2015, donde todas las bancas, como ustedes pueden ver ahí, y el stand que hicimos, están hechas de plásticos de desechos del Lollapalooza anterior. O sea, ya es un proceso que puede pensarse como sustentable y a la vez de larga duración, ya que si alguna de estas bancas se llega a romper, se puede triturar y volver a producir de nuevo. El proceso continuó, ahí hay más fotos de las matricerías y todo lo que se hizo, y se pudieron desarrollar otro tipo de elementos, como esto que es mobiliario urbano, pero más que urbano, en realidad de plazas, es para terrazas, para centros comerciales y todo ese tipo de cosas, hechas con plástico también de desecho, pero pulverizado. Siguiendo el ejercicio de cómo pensar dentro de la caja o hacer las cosas con lo que tengo a mano, les muestro otro ejemplo, que es, ok, en un momento tuve que exponer en Londres, en una feria en Londres. El espacio que teníamos era ese, pequeño, súper enano. Pero llevar cualquier stand desde Chile para allá nos costaba una millonada. Producir un stand allá nos costaba otra millonada. Y lo que dijimos fue, no nos la va a ganar esto, y vamos a actuar como siempre nos hemos acostumbrado a actuar, más que nada con creatividad, en vez de solo recursos. Entonces lo que hicimos era que en ese lugar, finalmente, teníamos que armar eso. Dentro de esa caja que está ahí, iba todo lo que necesitábamos para armar en esa feria. Un stand hecho solamente con cartón, esto es cartón corrugado, cortado, ensamblado, sin pegamentos de ningún tipo y estructurado en sí mismo, gracias a sus nervaduras y a sus propios ensambles, nos permitió hacer este mueble, que lo armamos de verdad en 30 minutos, que estaba hecho 100% de cartón. Fíjense, todos los stands del resto, que eran del mismo tamaño, ninguno de ellos estaba listo ni estaba preparado. Finalmente funcionó y comunicamos algo que era sumamente importante para nosotros también. Poder decir que en Sudamérica pensamos simple, o sea, podemos arreglar también un auto con un lande, cosa que no siempre es visto de esa forma. Entonces, una vez que la feria se acabó, nos demoramos otros 20 minutos en desarmar el stand y se llevó todos los encargados de reciclaje este material, que era uno solo, para ser convertido nuevamente en papel. Con esto como proceso, nos dimos cuenta que aquí había bastante más donde seguir avanzando. ¿Y qué tal si aplicábamos ese mismo proceso, ese mismo pensamiento a mobiliario, hecho solamente con ensambles para ferias, como lo que está acá, con ensambles de maderas o ensambles de cartón? Esta fue una feria de artesanos donde se podía vender cada módulo relativo a sus metros cuadrados, tal como está ahí. Y esto mismo después se transformó en una serie de mobiliario aún más complejo, pero con mayores posibilidades. Eso que son los renders para un stand de imagínense, una exposición de joyería, la hicimos exponer sobre mobiliario de cartón, que es lo que está acá. Y a partir de esto generamos algo, yo diría, algo aún mayor, que fue desarrollar todo un tipo de mobiliario hecho 100% de cartón, posible de ser impreso, que permitía autoestructurarse, soportar personas, computadores, exposiciones, y ser instalado en un espacio como el Hotel W, por ejemplo, para armar una feria completa donde podíamos comunicar millones de cosas, y la feria además se consideraba carbono neutral, es decir,
serio impacto, ya que cada uno de estos muebles podía irse perfectamente después a reciclaje, y si eso se lo llevaba a Sorepa, que es la recuperadora de papeles y cartones de la papelera. Ahí ustedes ven cómo eso pudo funcionar, es decir, desde un pensamiento de hacer las cosas de manera distinta o con los materiales que tenemos a mano, pudimos generar un mecanismo para exponer. Y si avanzamos aún más en escala de esto, podemos ver otro tipo de stands armados 100% en cartón, ensamblado, sin ningún tipo de pegamento también, un stand un poquito mayor que el de Londres que les mostré antes, pero esto ya, a mi modo de ver, fue como la guinda de la torta, es decir, cómo hacer un espacio de 200 metros cuadrados y de casi 5 metros de alto, hecho exclusivamente con cartón panal, con cartón finalmente que es estructural, que nos permitió hacer ladrillos gigantescos para armar una estructura sólida, levantar un muro y generar, además de esto, un microclima que permitió, si que afuera habían, no sé, 32 grados de calor, dentro habían solo 24, porque el cartón y el aire que hay dentro permitía generar una buena aislación. Fue el hall de acceso del Bazar ED del 2012, si no me equivoco. Así se vio, hicimos las lámparas también hechas solamente del interior del papel que constituye el cartón panal, y se transformó en casi un espectáculo. La gente quería llevarse las lámparas, quería armar un espacio con esto también en su casa, o sea, funcionó 100%. ¿Y qué pasó después? También fue un evento carbono neutral, porque esto se transformó, obviamente, después solo en más cartón, ya que se lo pudo llevar Sorepa y pudo ser triturado y transformado en más pulpa de papel. Así se dio. Bueno, entonces, si estamos pensando en pensar dentro o fuera de la caja, mi percepción y mi consejo es que sí, la creatividad aumenta cuando nos enfrentamos a estas incertidumbres, problemas o dificultades, porque se activan de verdad nuestros mecanismos de defensa, incluso de supervivencia. Es decir, nos volvemos más creativos y nos ponemos a pensar cómo resolver con lo que tenemos al lado. Yo siempre digo, si este proceso es mirado con ojos críticos, vamos a terminar tomando y teniendo lo que tenemos al lado como una poderosa herramienta de creación y de solución de problemas. Lo que tenemos al lado es tanto más poderoso que pensar en que no tengo algo, sino al revés. Lo que tengo al lado se puede transformar en mi poderosa herramienta. Entonces, cuando hablo de caja, y aquí voy a pasar esto más o menos rápido para que lo veamos en general, podemos pensar también que en esta pandemia han aparecido un montón de posibilidades o de pensamientos dentro de la caja que han armado una serie de nuevos negocios, nuevas posibilidades, o en algunos casos problemas, o simplemente entendimientos de qué es lo que está pasando. Claro, en algunos casos ha aumentado la violencia intrafamiliar, también ha aumentado la lectura, han aparecido nuevas empresas repartidoras. Me he enterado por ahí también que varios procesos tecnológicos se han adelantado, como por ejemplo estetoscopios que van a funcionar ahora por medio del celular. Las plataformas de comunicación con las que estamos usando ahora han resurgido y aparecido en gloria y majestad. Ha aumentado el consumo de alcohol, con lo bueno o malo que pueda tener eso. Bueno para las empresas que lo vendan, malo para quienes estén sufriendo a raíz de eso. ¿Para qué decir las empresas de decoración? Pero también ayuda social o refugios en colegios, han aparecido muchos más espacios donde poder ayudar a personas. Los productos para comodidad o calor en casa también han aumentado las ventas, y así, muchas cosas. Podríamos decir que esto, que es apenas una pincelada, podría cada una de ellas servir como una posibilidad de estudio para diseñar en función de eso, para crear en base a eso y para poder avanzar en base a eso. Cuando tomo todo esto, yo sumaría una idea que me gustaría después contárselas a ustedes, que no va a ser en esta lámina, sino va a ser más adelante, pero es una idea que se me ocurrió hace muy poquito y creo que podría funcionar también. Así que si después alguien quiere unirse, me avisa, me llama y la desarrollamos. Cuando hablamos entonces de privilegios,
a mi modo de ver, pudimos entender por qué hablo de ser privilegiados, porque tenemos una posibilidad de hacer cosas con lo que tenemos a la mano. Yo digo de verdad que, y esto en las universidades con esto me pueden retar, pero yo digo que cualquiera puede diseñar. Cualquier persona, si piensa de manera creativa, puede crear una solución. Y ahora viene esto, el privilegio de diseñar o de ser diseñador. El diseño es un proceso previo al uso de configuración mental, es una prefiguración en búsqueda de una solución en cualquier campo, en cualquier campo. Es decir, en el momento que yo estoy pensando en cómo solucionar algo, estoy diseñando. No necesariamente pensando si voy a hacer una silla, una mesa, un vestido, una aplicación o lo que sea. Con eso, y esto también muchos de nosotros lo hemos escuchado, aparece una frase que a mí me hace salir ronchas. Yo creo que ustedes han escuchado muchas veces, esto es un objeto de diseño. Y yo digo, ¿y qué sería esto? Esto. Ustedes me imagino que lo han visto, que el salerito, que la silla no sé cuánto, que el exprimidor, que el sillón, que esto o lo otro. Puros objetos que son, sí, algunos más bonitos que otros, algunos más parafernálicos, llenos de color que otros, y algunos más famosos que otros, y algunos más caros que otros. Esto, a mi modo de ver, no es solamente el diseño. Esto es una rama del diseño, es una de las partes que podría hacer algún diseñador algún día si lo quiere, pero no es la única manera en la que un diseñador se enfrenta al mundo. Esto es una visión sumamente sesgada, en la que por mucho tiempo las universidades, y me incluyo, enseñamos respecto a qué debía hacerse. Si tú no diseñabas, si no estabas en una tienda de diseño vendiendo alguna de estas leceras a veces, no eres diseñador, porque no estabas en una revista, porque no estabas en esa tienda, porque no eras famoso o porque no te vestías extraño. Cuando pensamos en esto, y aquí hablo, yo también lo hice, esto es algo que yo hice hace muchos años también, porque quería parecerme a lo que hacían los alemanes en Cosiol o en el ESI, pude aprender, más allá de vender estos objetos, a inyectar plástico, a aprender de maticería y otro montón de cosas. Claro que estuve en eso. Y también, ¿qué pasa con los diseñadores? Es que viene la segunda pata. Mientras más aparezcas en revistas, mientras más fotos en blanco y negro te saques, o mientras más famoso te veas, tanto mejor. Mientras más seas un rockstar, tanto mejor. Y de aquí aparece que también se nos enseñó por mucho tiempo en que un diseñador debía hacer esto. Debía ser Stark, Mendini, o Jaime Ayón, o quien fuera, y aquí obviamente que mientras más apariencia de rockstar tuvieras y más guiños o tatuajes, insisto, tanto mejor. Obviamente, también aparezco yo, porque también estuve metido dentro de eso, no me excluyo, pero si hay algo en lo que creo es en que uno puede aprender, uno puede avanzar, y lo más importante de hoy es poder entender que el diseño es muchísimo más que esto. Y acá está mi reflexión. Miremos a nuestro alrededor. Todo lo que nos rodea, a excepción de la naturaleza, ha sido diseñado. Grande o pequeño, útil o inútil, feo o bonito, dentro de comillas, todo pasó por un proceso de cierto análisis para transformarse en un objeto, un servicio, un software, un sistema. Todo ha sido diseñado, no solo aquello que está en una tienda de decoración o una de diseño o una galería. Miremos esta imagen. Más allá de que esta es una de las fotos más grandes que encontré para mostrar este ejemplo, dentro de esta imagen, de esta oficina, lo único que no ha sido diseñado es eso, las plantitas. Y aquí me devuelvo. Todo el resto pasó por la mano de alguien. Tanto las sillas, las mesas, el piso, el tornillo, la luz, el cómo se ilumina, las persianas, la pintura, el olor, la temperatura de la luz, todo fue diseñado por alguien. ¿No es acaso entonces esta profesión, casi este privilegio del cual hablo, no tenemos entonces un campo sumamente amplio en el cual nos podemos mover? ¿Es necesario entonces una crisis para que sintamos de que podemos hacer muchas más cosas?
Y aquí hago aparecer un millón de posibilidades también. O sea, podemos enseñar maquillaje sustentable, proyectos sociales, desodorantes, revestimientos, comida, movilidad, aplicaciones, juguetes, neumáticos, sistemas de sonido, vestimenta médica, indumentaria, un mapa de seguridad ciudadana, sistemas de trueque, calzado, en fin. Acá yo llené de lo que podrían ser también objetos de diseño y quizás ninguno de ellos va a estar en una tienda, en una galería en Nueva York, en una revista, a lo mejor. Pero puede perfectamente ser una ayuda, permitir que la gente mejore su calidad de vida y si quiere transformar un negocio y que sea un buen negocio. Por lo tanto, es un sinfín de posibilidades de soluciones. Y aquí les hablo de nuevo, este Meet real y virtual. Imagínense ahora que quieren tener una cita con una persona, están coqueteándole a alguien y quieren tener una cita, o que quieren tener una reunión de trabajo, o que quieren juntarse con varios amigos. Hoy existen un montón de cajas donde tú compras el chocolate para hacer en la casa, con las galletas, y decir un rico queque, un rico chocolate caliente. O mandas un regalo a cierta persona y llega una cajita súper linda. Pero ¿qué pasaría si yo pudiera invitarte a cenar y te mando a tu casa una cena, así como si estuvieras en un restaurante, y tú eliges un, no sé, un salmón a lo no sé cuánto, y yo me quiero comer un plato Thai, y llega el Thai para mí y el salmón para ti al mismo tiempo, con un vino para ti y un vino para mí, donde tenemos una aplicación que nos va a permitir conectarnos en el mismo momento, donde tenemos una aplicación también donde podemos poner la misma música y nos escuchamos en el mismo momento, o si somos un grupo de amigos y en conjunto nos mandamos un regalo para cada uno, o un juego para jugar todos en conjunto y nos podemos ir comunicando a través de eso, o un almuerzo para todos en el mismo momento y es pagado de una sola vez y escuchamos la misma música todos, en fin. Ese tipo de cosas necesita de un proceso logístico y necesita de a lo mejor un software, una aplicación que reúna todo esto. Tengo ganas de hacerlo, si alguien después se quiere unir, levanta la mano y me avisa. Claro, y lo puse acá como expresión, pero eso no solo lo que le acabo de decir, sino todo lo anterior. Pero eso que tú me estás diciendo ya existe, una aplicación para no sé qué ya existe, vestimenta para doctores ya existe, un espacio de comida, no sé, online ya existe. O eso solamente podría hacerse en Europa, un lugar más avanzado que nosotros, porque ellos tienen la tecnología, ellos tienen los recursos. No, señor, esto es posible de hacerse acá. Otro ejemplo. Hace mucho tiempo, más de 10 años, me puse a estudiar cómo dormía la gente. Cómo dormía la gente en un camping. Cómo dormía yo en un camping. Yo dormía pésimo en un camping cuando tenía que usar un saco de dormir, porque me ponía en mi saco de dormir, a la mitad de la noche me tenía que sacar el saco porque estaba hecho un nulo, parecía una oruga, estaba apretado, no podía abrir las piernas y los brazos, no podía ir al baño, me estaba muerto calor, me sacaba el saco, me tapaba con él, en fin, un asco. ¿Por qué? Porque los sacos de dormir que conocíamos hasta entonces estaban hechos para alta montaña, donde no te puedes mover. Pero si no estabas en alta montaña con menos 20 grados y querías dormir en un camping, en la playa, en una cabaña, un saco tradicional no te servía. ¿Qué pasó entonces? Bueno, dije, ¿y por qué no hacemos un saco que sea como un buzo, que sea como un pijamita, que sea como un enterito de niños? Y fue así como nace este saco de dormir, el Cellback, que en un momento cuando lo presenté a Doite, lo presenté a dos empresas, a Doite y a Lipi. Cuando lo presento a Doite, Doite me dice, no señor, esto no lo va a comprar nadie, nunca se va a vender. Lo agarré mi boceto, mi presentación y me fui. Muchas gracias, mucho gusto. Partí a la siguiente empresa y lo presenté, y esa empresa era Lipi, la empresa que después me permitió fabricarlo. Es decir, el gerente general en ese momento de Lipi dijo, esto está increíble, démosle, y al cabo de 2 o 3 meses ya lo estábamos produciendo en China. Funcionó muy bien. Fue un trato económico también sumamente interesante. Recorrimos Chile tomando fotos, funcionó muy bien, ganó un montón de premios, porque obviamente la gente lo quiso, la gente al ponérselo se sintió como que estaba vistiendo incluso un disfraz. Sumamente entretenido también, y obviamente tenía todas las prestaciones para hacer un objeto donde podías dormir en la noche.
Pero esta empresa, en realidad, los dueños del IPI deciden en un momento robar, es decir, registrar la marca a su nombre en Europa. ¿Qué pasó ahí? Que el IPI para mí dejó de ser ese aliado que fue sumamente potente en un momento. Los demandé de vuelta porque me habían robado algo que era de mi propiedad y me demoré 5 años en esa demanda, en que saliera la demanda y poder ganarles la demanda después de 5 años. Pero no sin haber perdido, entre comillas, perdido o gastado una enormidad de dinero que pudo haber servido para un montón de otras cosas en vez de estar pagando abogados que defiendan esta propiedad. Luego de eso, claro, pudieron hacerse un montón de otras cosas. Y trabajé con empresas como Marvel, por ejemplo, generando esta edición especial, algo que es más barato, obviamente. Y finalmente, una edición especial aún mejor y un orgullo para mí, porque pude estar con Disney trabajando con una edición especial con Star Wars. Bueno, no es necesario vivir en Europa, no es necesario tener la tecnología de otro país para haber pensado que algo sí se podía hacer, sí lo podíamos hacer acá. Entonces, hablo de privilegio, hablo de diseñar y ahora de crisis. Y aquí quizás viene la etapa o la parte más quizás compleja de esta charla. Crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera que estos son apreciados. ¡Wow! Aquí podríamos hablar de la física newtoniana, es decir, de cómo Isaac Newton nos dijo en un momento de que las cosas funcionaban. Hace 350 años dijo que las cosas funcionaban con causa-efecto, acción y reacción, y no había otra forma. Y la Tierra giraba de una manera, y los planetas funcionaban de una manera, y los cohetes se movían de otra. Hasta que apareció la física cuántica, donde el ser humano se dio cuenta que podía analizar en una forma mucho menor, analizar el átomo de una forma subatómica, incluso las partículas más pequeñas, qué pasa con la energía. Y aquí el ser humano se dio cuenta de que había dos formas de ver el mundo: los volúmenes mayores, o las teorías que hablan de las leyes que funcionan antes de la velocidad de la luz, porque todo lo de Newton dejaba de existir hasta antes de la velocidad de la luz, y después de ella no pasaba nada, o no había cómo resolverlo. Entonces la física cuántica dijo, no necesito de un A para llegar a B, es el A más B, todo está correlacionado, todo está junto, todo es energía. Porque existen en el mundo las profesiones, ¿cierto? La biología, la física, la química, pero la naturaleza no sabe dónde termina una y empieza la otra. Por eso puse aquí, ¿dónde se traza el límite entre donde termina la biología y empieza la geología, o donde termina la física y empieza la química? Para la naturaleza no hay tales barreras, todo está relacionado. Y después vino este señor, Charles Darwin, que nos dijo que la evolución era de solamente una manera, donde todo lo que sucedía era una constante lucha. Y créanme, toda nuestra manera de gestar el mundo, de generar nuestra política, nuestros procesos comerciales y todo en adelante, está basado en una teoría de una evolución que generó un solo señor con un solo modelo de pensamiento. La evolución de Darwin dice que el fuerte le gana al débil, que obviamente hay ganadores y perdedores, que va a haber siempre una competencia por la supervivencia. Cuando hay competencia, va a haber siempre un desarrollo de violencia. Cuando hay violencia por supervivencia, se va a tender a acaparar. Cuando se acapara, aparecen las guerras por poder, guerras de todo tipo, no solamente las guerras mundiales, sino guerras de todo tipo. Cuando hay guerras por poder, aparece la destrucción de nuestro entorno. Y esto tiene que ver con la forma en que compartimos nuestros recursos vitales, con la forma en que armamos nuestros sistemas económicos, y que también en cómo armamos todos nuestros sistemas empresariales. Un jardín no es nada más lejano que lo anterior. Un jardín es solo compartir, es coherencia pura, es total cooperación. Todo funciona en base a todo. ¿Para qué decir una selva? Y pueden decir, claro, pero cuando estamos en África, un león se come a un ciervo o a un jabalí, y un jabalí se come a lo mejor un conejo, no lo sé, pero ninguno de ellos va a acaparar 2 o 3 o 4 o 5 autos o 7 casas
o un montón de recursos guardados por si algún día pasa algo y dejar a otros sin nada. Cada uno de ellos va a tomar solo lo que necesita. Todo está en común unión. La naturaleza sabe de eso. Y por mucho tiempo la hemos querido imitar, pero de otra manera no. Por lo tanto, se dice, y yo sí concuerdo con eso, en que muchas de las cosas relacionadas con la teoría de la evolución, no todas son correctas. Eso nos lleva a una crisis de la que hemos estado hablando, que habla de una crisis de la ciencia obsoleta, pero más allá de la ciencia obsoleta, habla de un sistema de pensamiento obsoleto. Y este señor, que puso muchas cosas patas para arriba también, dice, no puedes resolver un problema con el mismo pensamiento que lo creó. Y hoy estamos tratando de resolver muchos de los problemas tratando de volver a lo mismo que había antes, lo que es imposible. No podemos pensar de la misma manera. No podemos pensar que cuando salgamos de la pandemia vamos a volver al mundo que teníamos. No podemos pensar que vamos a volver a encontrar muchos de los animales que teníamos antes porque los estamos matando y se están extinguiendo. El mundo como lo conocíamos dejó de ser. 5 veces en la historia de la Tierra apareció un episodio que eliminó el 79% de la vida en el planeta, lo que se consideró como una extinción masiva. Hoy las cifras están exactamente en esos números. Estamos a puertas de la 6ª extinción masiva del planeta. Y esto no lo digo yo. Esto está dicho por todas o una buena cantidad de las revistas científicas del mundo. La World Wide Foundation, o lo podemos leer, por ejemplo, en National Geographic, en The Guardian, en fin. Esta presentación, si después la quieren, que está hecha en Keynote, con los links directos a las páginas web también para que lo puedan leer las bibliografías reales. En nuestro cuerpo existen 50.000 millones de células conviviendo en armonía. Pero cuando las células dejan de convivir en armonía, se generan enfermedades autoinmunes, lo que se llama médicamente autodestrucción. En el mundo habemos 8.000 millones, podríamos decir, de células, pero son personas. Si fuéramos células de un cuerpo, que es la Tierra, esos 8.000 millones estamos viviendo no en armonía, por lo que podríamos decir también que estamos generando una enfermedad autoinmune con claros síntomas visibles de autodestrucción. Y eso no es una visión mía, lo vemos a diario, de varias maneras distintas. ¿Qué genera esto? Caos. La naturaleza sabe perfectamente que el caos existe como una señal evidente del cambio. El caos tiene que existir en la naturaleza para que exista un cambio. La naturaleza produce la evolución en total comunión con el entorno. La naturaleza se adapta al entorno para generar evolución. Y aquí les quiero dar un ejemplo. No sé si han oído hablar alguna vez de la semática, que es este estudio del comportamiento de materiales en base a frecuencias o vibraciones. Y este estudio se lo voy a mostrar ahora para explicarle un poco de a qué me refiero con este caos. Aquí debería empezar un video, ojalá lo puedan ver y suene, póngale volumen. ¿Lo ven? Levanten el dedo. Ya, que ganas de seguir escuchándolo, pero no se puede por ahora. Todo eso que ustedes vieron ahí es real, no hay ningún efecto especial. La cinemática lo que hace es estudiar cómo la materia reacciona en base a las vibraciones que generamos o que genera el entorno. Si ustedes saben, todos estamos vibrando. Nosotros no tenemos un cuerpo sólido como lo vemos. Si nos ampliáramos miles de millones de veces, veríamos una serie de moléculas o átomos
unos al lado del otro, no uno pegado al otro, separados entre sí, unidos solo por energía. ¿Y qué es un átomo? Energía también. No somos sólidos, somos energía. Si entendemos eso también, es decir, que podríamos entender que podemos transformar la estructura, materia y pensamiento actual en uno más próspero. ¿Y para dónde voy con todo esto? A que con todo lo anterior, quiero de verdad diseñar, pensar solo en esto, quiero de verdad pensar en que esta crisis en la que estamos viviendo es una crisis planetaria, que obvio, esta crisis no necesariamente es generada por el ser humano lo está acelerando. La Tierra ha tenido este tipo de crisis y calentamientos globales varias veces ya. Lo que estamos haciendo es acelerarlo y con ello asegurarnos nuestra autodestrucción. Pero sabiendo que hay tanto por hacer, tanto por entender, tanto por mejorar, incluyendo el entender de que de este caos, cuando pasa esta cimática de una forma maravillosa a otra, entre una y otra se desordenó, tuvo que desordenarse todo para volver a componerse. Tenemos la posibilidad, ya que se está desordenando todo, de volver a componerlo de una forma mucho más inteligente. ¿Quiero seguir con esto? Obvio que no. Hoy se están uniendo una serie de conflictos humanos, un ciclo de clima y un ciclo económico. Ahí aparece el calentamiento global, o nuestro propio estallido social, que ya no es tan social solo en Chile, ustedes lo han visto en el resto del mundo, pandemias, crisis raciales, de género. Es una serie de crisis juntas, de conflictos que nos están diciendo que esto está cambiando. Finalmente, como les decía recién, no vamos a volver al mundo que conocíamos. No puede ni debe ser así. Las soluciones antiguas, basadas en ideas antiguas, no funcionan. Por eso que creo que la crisis, sea esta, la que hubo hace 100 años o la que hubo hace un mes, es vital. Por lo tanto, algunas ideas, conceptos o leyes están cayendo y créanme, necesitan caer. La evolución toma lo mejor y lo mantiene. Y lo que no sirve, no lo deja avanzar. Eso lo sabemos. Y si en ese camino somos nosotros los que nos servimos, tampoco vamos a avanzar. Entonces, acá, a modo de resumen, y espero que ya me largué bastante, lo que creo es que no podemos seguir nosotros como diseñadores, seguir hablándoles solo a nuestros pares. No podemos seguir diseñando para nuestros pares. No podemos seguir enseñando que lo único que se hace son objetos de diseño, sino que podemos generar muchos tipos de soluciones para todo tipo de personas y para mejorar la calidad de vida de las personas. Para un cambio real, lo digo acá y profundo, debemos traspasar fronteras y hacer nuestro entorno más permeable, convencer a ingenieros, jardineros, médicos, dueñas de casa o quien sea, mediante nuestro discurso y nuestra preparación. Es ahí donde entra en vital importancia la interdisciplina, el mezclar las posibilidades nuestras, la cooperación como el jardín y la armonía, que son palabras maravillosas, pero que son la única posibilidad de que trabajemos en conjunto para que esto sea mejor. ¿Hay privilegio entonces de ser diseñador con o sin crisis? A mi modo de ver, por supuesto que sí. Eso es. Muchas gracias. Sin duda estamos todos, yo creo que muy de acuerdo contigo, Rodrigo. Así que muchísimas gracias. Aquí hay algunas preguntas que te comparto. María José pregunta, ¿qué pilares o etapas siempre están en tus procesos de diseño o en un proceso particularmente tuyo de diseño? Ay, perdón, me enredé. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Perdón. ¿Cuáles son las etapas o cuáles son los pilares que en realidad están siempre presentes en tus procesos de diseño? Ah, buenísimo. Siempre, para mí, va a estar la observación, la información, la investigación y el riesgo. No puedo proponer e intentar generar algo si no tengo una profunda información e investigación y si en paralelo no estoy arriesgando algo. Es decir, si no salgo de mi zona de confort. Si estoy siempre cómodo, voy a estar generando más de lo mismo. Perfecto. Y María José también pregunta, pero voy a desvirtuar un poco la pregunta. Me pregunta, ¿cómo haces cotidianamente, ahora virtualmente, el registro de lo que te llama la atención? ¿A través de la fotografía?
Qué buena pregunta. En general trato de usar todo. Yo siempre tengo una libreta, se las voy a mostrar, que está aquí. La tengo siempre a mano. Siempre hay una, o en realidad más de una. Trato de dibujar, trato de fotografiar, de usar el medio que tenga a mano para registrar. Obviamente los teléfonos ahora a todos nos ayudan, y estoy constantemente tomando fotos también, pero como me gusta dibujar y creo en que la mano es la primera herramienta que tenemos a la mano, valga la redundancia, para generar la bajada de nuestro cerebro a algo que alguien más pueda ver, creo que una libreta o una hoja es fantástica ayuda. ¿Y cómo ha sido tu proceso en estos 3 meses casi de encierro? Porque el proceso creativo ya no va desde la observación, va mucho más allá. Va Yo, desde un análisis mucho más sí, de todas prospectivo maneras. probablemente. A ver, yo, sabes que lo digo bastante, yo me siento un tipo sumamente afortunado, agradezco cada una de las realidades que tenga. Hace 2 años atrás encontré a uno de mis socios robándome. Eso nos llevó a la quiebra y después a la quiebra personal. Hoy ya salí de eso y estoy muchísimo mejor que antes en todo orden de cosas. Eso me sirvió para aprender en qué confiar, para aprender en cómo avanzar, para aprender qué cosas hacer y qué otras no. Entonces, yo en este periodo me he sentido sumamente bien porque he aprendido a no quejarme, a no creer de que estoy mal porque no tengo ciertas cosas. Me siento tranquilo y feliz porque tengo otras, y esas son las que trato de potenciar. Y en este caso, a mi modo de ver también la creatividad o la manera de proponer cosas, incluso de manera online, incluso como la idea que mencioné antes, pueden ser funcionales y servir igual. Entonces, creo mucho en las energías, creo mucho en la forma de hacer las cosas, y cada día al agradecer, a mi modo de ver, me van a aparecer muchas más posibilidades buenas que malas. Y desde ahí es que no me he sentido para nada complicado, excepto el estar con personas de manera física cercana. Todo el resto funciona bien. Acá hay otra pregunta. ¿Cómo lo haces cuando tienes un muy buen proyecto, pero no necesariamente los recursos, los medios económicos? Ese es como alguien que está recién partiendo. ¿Algún tip? Eh, al principio, para muchos de mis proyectos no tenía ningún medio económico. En un momento vendí mi auto, en otro momento vendí otras cosas que tenía, cuando se pudo pedir un crédito si es que lo podía, o llamé o invité a personas que pudieran aportar de una u otra forma, ya fuera dinero, ya fuera aptitudes distintas a las que yo no tenía, lo que fuera necesario. Yo creo en armar equipo, creo en tener personas con las que puedas trabajar y que de verdad ojalá sean más inteligentes que tú. Y con eso poder armar un equipo de lujo. El equipo de lujo vale mucho más que tener un par de lucas guardadas para hacer algo. Acá hay otra que dice, ¿qué sucede con el derecho a autor? Por ejemplo, en el caso de los sellback. O sea, ¿cómo se gestiona? Me imagino. Ya, créanme que no todo es registrable, no todo puede pasar hacia la etapa de derecho a autor. No porque se me ocurrió una silla con 5 patas, tengo que partir ahora al INAPI y registrarla. No todo necesita eso. Cuando de verdad encontramos que lo que estamos desarrollando es una solución en algunos de los ámbitos, sobre todo que en los procesos de patente te presentan, sí, intenten registrar, inicien un proceso de patentamiento o de registro. Eh, Aún teniendo un registro a mi nombre, una empresa una empresa me robó. No todo lo que exista en la ley va a servir necesariamente para que los que quieran robarte lo hagan. Es mejor ir adelante en un pensamiento, es mejor ir adelante en tu proceso de investigación o de creación, en vez de estar pensando de que cada cosa que haces, mejor no la vas a mostrar y la vas a guardar y la vas a registrar y te va a dar 10 años en eso. Avanza, arriesga, muestra cosas a quien sea necesario, busca partners, y si en ese camino sufres algún robo, bueno, defiéndete, pero no creo que todo
necesite de estar guardado para que nadie me lo copie. Creo más en poder buscar equipos para desarrollar aquello que estás pensando, insisto, y si eso requiere de ser registrado o patentado, hay una serie de procesos que lo permiten también hacer. Y hoy es mucho más fácil que antes cuando yo inicié el proceso con esa compañía. La Jime Muñoz pregunta, cuando hablas de lo interdisciplinario, ¿con qué disciplinas te ha tocado trabajar? ¿O cuáles disciplinas tienen sinergia para innovar? Buena pregunta. Hasta hoy he trabajado con médicos, ingenieros civiles, ingenieros comerciales, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, arquitectos, sociólogos. Hasta ahí voy. Me encantaría trabajar con algún físico, un químico. No creo que haya problema en que unamos estas aptitudes. De hecho, por eso lo digo, porque creo que cada uno tiene una parte que aportar que va a ser la que va a armar este equipo, este meta equipo que permite pasar más adelante. Y no sé si tenemos tiempo, pero para ir cerrando, aquí hay una pregunta un poco más larga. ¿Crees que esta crisis y sus condiciones van a potenciar, por un lado, el trabajo colaborativo, tal como decías, dejando de lado la figura del rockstar, y por otro lado, la limitación territorial o presencial para llevar a cabo futuros proyectos? En función de ambas preguntas, ¿estás dispuesto a realizar algún tipo de mentoría o revisión de estas ideas de manera abierta, sin intereses comerciales? Buena pregunta. Hola Gabriel, sí, te conozco. Eh, a ver, sí creo que de esta crisis van a aparecer muchas cosas y posibilidades relacionadas con la tecnología, con la distancia. No le temo a eso. No tengo también ningún problema en hacer mentorías o revisiones de ideas. Lo que a veces te juega en contra no es el interés económico, es el tiempo. Es la posibilidad que tengas de verdad de dedicar tiempo de calidad a alguien o a una empresa o un proyecto para que no seas una persona escuchando la mitad de lo que dices porque estás pendiente de que tienes que ir a otra reunión. Habiendo tiempo desde mi parte, y eso parte por una correcta coordinación, no tengo ningún problema en escuchar y aportar. Y siempre me ha gustado apoyar, a quienes les he ayudado con tips, ideas, datos, en fin, lo saben. Así que pasa más que nada por tiempo, pero si se puede, yo feliz lo hago. Rodrigo, hay un par de preguntas más, pero yo no sé si estás con tiempo o Yo tengo todo hay el algunas tiempo del mundo, yo reservé mi tiempo para esto, así que no tengo ningún problema. ya, preguntas cortas, entonces. Hay una cortita. Espérame. ¿Cuál es la durabilidad del mobiliario hecho en cartón? El mobiliario de cartón está pensado para eventos efímeros. Todos los que ustedes vieron ahí son eventos que duran 2, 5, 7 días. Por eso mismo es que una vez que se generan, se los tiene que llevar a una empresa y tienes que tener el trazado completo hecho, una empresa de recuperación de papeles o cartones, en este caso Sorepa. En vez de para una feria, para un evento, vamos construyendo muebles de madera, pintando fierros, telas y lonas, que genera desecho finalmente, todos lo sabemos después de terminar esa feria, podemos hacer una serie de mobiliario que sirva para lo que tiene que servir y después se transforme o en energía o en materia prima para hacer algo nuevo. Eso es lo interesante del proceso, de lo que incluso no se ve de un proceso de diseño. Es un mobiliario hecho para que dure poco. No quiero que dure más que Otra eso. pregunta corta. ¿Qué es lo que no hay que hacer cuando recién te insertas en el campo laboral del diseño? Buena pregunta esa. Lo que no hay que hacer es regalar tu trabajo. Nunca. Segundo, lo que no hay que hacer es hablar mal. Digo, hablar mal a creer que porque tienes menos años o eres más joven, tienes que hablar con ciertos o tales o cuales modismos para que te entiendan, sino exprésate de la mejor manera posible y sé el mejor. Es decir, no se te ocurra presentar a medias, no se te ocurra hablar mal, háblale a otra persona de manera profesional. Una, no regales el trabajo, sé siempre profesional. Tengas un día de haber salido o seas un veterano de 40 años o más de profesión.
Perfecto. Bueno, y hay un par de preguntas más, pero la más importante es cómo se pueden contactar contigo para sumarse a la invitación que les hiciste. Ah, buenísimo. Yo puedo dejar acá un chat, En el- mi correo, sí, en el mismo chat. y eso no es privado. A ver. No, porque le pones abierto a todos. Puedes publicar en privado, dirigido a una persona o abierto a todos. Opción todos. Ah, espérame. Todos. Lo acabo de mandar. ¿Apareció, no? Déjame ver. No, Ya, ¿y dónde? Ah, perdona. les pongo tu mail. No, pero espera, ponerme. ¿Qué no pueden escribir? ¿Por qué no puede? Espera. Voy a poner acá chatear. No, pues estaba en cualquier parte. Espérame. Todos. Ahora sí. A ver. Ahora sí. info.ralonso.com. Ahí está mi Exacto. teléfono. Ya, pues estupendo. ¿Se escuchó bien? ¿Se entendió todo? O sea, ¿se vieron las imágenes, no sé, el sonido, el video, todo funcionó? Todo perfecto. Sobre Bien. todo cuando empezaste a compartir la presentación en grande. Uy, perdón, Así que ahí está. perdona, Qué bueno. perdona que te interrumpí. Creo que No, era maravilloso. para mejor. Excelente. Ya, muy bien. Feliz. Rodrigo, muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que el mensaje es clarísimo a reflexionar todos, no solo los diseñadores, sino que el mensaje es bastante más amplio. Así que muchísimas gracias por tu generosidad en participar en esta invitación y nada, agradecida por tu Feliz. presentación y toda tu experiencia compartida. Maravilloso. Y si quieres después compartir más cosas, ahí están mis datos. Un abrazo a todos. Por último, organizamos una segunda tanda. Feliz. Yo encantado. Gracias. Y gracias a todos por participar y sumarse a esta invitación. Nos vemos. Gracias. Abrazos. Chao, chao. Abrazo.